Buenas noches, hoy retomamos nuestro tiempo de diálogos en nuestra serie Ayuda, Somos Padres. Hemos tenido algunos pares, estuvimos el miércoles pasado orando, preelecciones, y hoy queremos retomar con un tema que hemos venido trabajando ya por algunos meses y deseo para iniciar hacer de pronto un repaso de manera general para que podamos estar en contexto. ¿Qué quiero animarles? Si usted me escuchan algo y dice, ay, yo no entiendo qué es lo que están hablando o no sé acerca de eso, usted allí en YouTube, en nuestras listas de reproducción, puede encontrar diálogos y nuestra serie y puede repasar o puede entrar a profundizar algunas de las cosas que deseo mencionar para que tengamos un poco de contexto y poder abarcar las cosas que tenemos hoy. Hola, Carlitos. Hola, pastora Yubeli, ¿qué tal, hermanos? Dios los bendiga. Qué grato poder encontrarnos, como dijo la pastora Yubeli, y tener hoy un avance de todo lo que hemos estado viendo a lo largo de esta hermosa serie Ayuda, Somos Padres, ¿no? Y prácticamente ya vamos en la recta final para cerrar esta serie, concluyendo de una manera muy especial, y es haciendo un resumen de todo lo que hemos visto. Y como lo dijo la pastora, de pronto vamos a tocar temas a recordar temas que ya vimos. Entonces usted puede recurrir a los videos anteriores que están ahí en la página y nutrirse más a profundidad acerca de los temas que hemos contemplado aquí en esta serie tan hermosa. Uh-huh. Bueno, hay 6 puntos que quiero como de alguna manera agrupar lo que hemos visto. ¿Listo? Entonces, quiero que usted me pueda seguir. Van a aparecer ahí en pantallas algunas frases para que las tenga presentes. El primero es que los niños, nuestros hijos, son el producto de 2 cosas. Son el producto de las influencias formativas que reciben en su vida, y hemos hablado de diferentes influencias formativas, y también de la orientación que tiene su corazón hacia Dios. Por ende, la crianza está en razón de esas 2 cosas. ¿Qué debemos hacer nosotros como padres o cuál es el papel de la crianza? Es proveer las mejores influencias formativas y poder pastorear y cuidar el corazón de nuestros hijos a esas respuestas formativas que deben inclinarlos hacia Dios. Entonces, ese fue, digamos, como la base por la que iniciamos para después llegar a una conclusión muy importante, y es que el corazón determina la conducta. Nosotros pensamos que eso pasa en los adultos, pero desde nuestros chiquitos el corazón es lo que determina la conducta. Por ende, nuestro trabajo como padres está inclinado hacia el corazón y no la conducta. El tercero es que usted tiene la autoridad porque Dios le ha hecho su agente. Usted tiene la autoridad porque Dios le ha puesto allí como representante, le ha prestado esos tesoros y usted ha recibido la autoridad de parte de Dios. El cuarto, usted presenta una perspectiva de vida a sus hijos. ¿Cuál es la perspectiva de vida que debemos presentar a nuestros hijos? Que el fin supremo de nuestra vida es glorificar a Dios. Por consiguiente, si usted piensa en su hijo desde una corta edad hasta su hijo muy adulto, usted debe seguir presentando esa perspectiva de vida. Usted fue creado, su fin último es para glorificar a Dios. El quinto es que los objetivos deben ser bíblicos. Como padres a veces tenemos objetivos un poco materialistas y un poco humanistas, pensando en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en alcanzar sueños, proyectos, estándares, pero nuestros objetivos deben ser bíblicos y deben ser alcanzados por medios bíblicos. Si eso es así, el punto de partida para usted como padre, su fuente de consulta es la palabra de Dios. Y por último, el 6, tenga en cuenta 2 métodos que Dios ha colocado en su palabra para nosotros poder ejercer la crianza sobre nuestros hijos, sobre todo en una edad, digamos, de los adolescentes para abajo, y es la vara y la comunicación. Entonces, de alguna manera, estos 6 puntos que he tratado de resumir, de nombrar, son 6 cosas que hemos ido abarcando en nuestros espacios de diálogo. No sé si quieres agregar ahí algo. Sí, algo que hemos enfatizado sobre ese cuidado del corazón. Es un cambio de chip frente a que siempre hemos tratado de corregir la conducta, ¿no? Y por corregir la conducta nunca hemos pastoreado el corazón de nuestros hijos adecuadamente.
y no hemos usado las herramientas bíblicas precisamente para hacerlo. Aquí el objetivo es pastorear el corazón, tratar con el corazón del niño, del infante o del adolescente, a fin de que él aprenda, como lo has dicho, a vivir para la gloria de Dios. Pero los métodos que usamos son bíblicos. Por lo tanto, esto genera una demanda para nosotros como padres en asumir esa tarea, ¿no? Algunos que no quieren asumir la tarea porque es una tarea que demanda esfuerzo, demanda sobre todas las cosas comprender algo muy importante que tú le mencionaste entre los 6 principios y 6 cosas que debemos de hacer, ¿no? Y es que somos agentes de Dios. El niño está en un aprendizaje de caminar en la obediencia a Dios, de aprender a glorificar a Dios. Es más, está aprendiendo a conocer a Dios, ¿cierto? El padre, al ser agente de Dios, debe ser aquel que debe honrar a Dios primeramente en aplicar los métodos bíblicos y criarlos en verdad para la gloria de Dios. Si los padres no asumen esa responsabilidad, no asumen esa posición que ya le ha sido delegada desde el momento en que el bebé está en el vientre, ¿cierto? Le ha sido entregada, pues todo esto va a ser un desgaste, o vas a estar luchando entre lo que dice la psicología, lo que dice la sociedad, lo que dice el vecino, lo que dicen mis padres, los abuelos del niño, y no vas a estar atendiendo a Dios para honrar a Dios al criar a tu hijo en la disciplina y en la amonestación que el Señor dice en su palabra. Creo que es importante que estos 6 puntos que hemos mirado de alguna manera son aplicables en cualquier momento de la vida, ¿sí? Como padres hacia nuestros hijos. Pero queremos ahora entrar a ver un poquito el detalle en las diferentes etapas de nuestros hijos. Claramente hay unas cosas que son base, que nos sirven de manera general, pero hay otras que sí son muy en términos de las etapas de nuestros hijos. Entonces quiero empezar abordando la primera etapa, que es la etapa desde bebés hasta los 5 años. Comúnmente, o pues en los últimos años, sobre todo en Colombia, se ha hecho mucho hincapié en esta etapa y se le reconoce como la etapa de la primera infancia, que es la etapa de los 0 a los 5 años. ¿Qué tiene este periodo? Quiero primero hacer como una descripción de este periodo. Y creo que nosotros dos nos encontramos en esa etapa como papás, ¿no? No que nosotros estemos en la primera infancia, ¿no? No, Sino que no, nuestros hijos. Nuestros hijos. Pero de alguna manera uno sí retoma muchas cosas de esa etapa de los hijos. Esta es una etapa que si pudiéramos ponerle un nombre, una sola palabra, sería cambios. Esta es la etapa de mayores cambios que vive un niño o una niña. ¿Por qué? Porque es una etapa primero donde hay unos cambios físicos que son notables para todos nosotros. Unos cambios desde comer, el vocabulario, aprender a caminar, a moverse, a tomar una cosa, a sentir, a experimentar. Es un mundo diferente el que ellos están descubriendo. Entonces, lo primero es que hay unos cambios físicos, hay unos cambios sociales. A mí me encantó leer que la primera relación social de un bebé es con su mamá. La primera persona con la que establece una relación social es su mamá, después es su papá, sus hermanos, su familia y empieza después a extenderse a las personas que más frecuenta. Y cómo vemos en un niño, piensa en su niño cuando era un bebé, cómo hacía esos procesos de cambios sociales. Hay unos niños que les facilita, hay otros que de pronto ven hasta otra persona y se ponen a llorar. Entonces, cómo el bebé también está en un proceso de aprender a relacionarse, de aceptación, de buscar la aceptación de una persona, el cariño de una persona y cómo empieza a crear ahí también amistad. Para mí, digamos, es curioso, Matías y María Victoria ya están en una etapa que ya se dicen amigos. Entonces, cómo uno va viendo las etapas de los hijos aún en esos cambios sociales. Hay unos cambios intelectuales también. Ellos empiezan a crear significados del lenguaje. Puede que ellos no sepan literalmente qué significa una palabra, pero por asociación empiezan a encontrar el significado y empiezan a generar su propio lenguaje. Empiezan a generar reglas gramaticales también de acuerdo a lo que escuchan o a sus propias asociaciones. No sé si han escuchado de pronto a un niño decir abrido en vez de abierto,
son esos cambios que ellos están haciendo también de generar sus procesos gramaticales y todo eso nos muestra sus avances intelectuales. Cada experiencia para un niño es una lección de aprendizaje. Ellos son como una esponja que están aprendiendo constantemente. Y por último, podríamos definir los cambios espirituales. Y usted puede decir, bueno, pero un niño a esa edad, ¿qué cambio espiritual va a tener? Un niño a esa edad va a conocer y amar a Dios o lo va a ignorar. Y eso depende mucho de la influencia formativa que tiene. Si hay un niño en un contexto donde se ama, donde se habla de Dios, el niño va a crecer conociendo y amando a Dios y correspondiendo a eso. De lo contrario, va a crecer ignorando o diciendo no a esa realidad espiritual. No sé si has experimentado esos cambios. Total. Con María Victoria no también. dice romper, sino está rompido. Entonces, de alguna manera, identificar esta edad es identificar que hay cambios y que como papás estamos también viviendo esos cambios, acompañando a nuestros hijos en esos cambios. La segunda cosa que está muy marcada en esta edad es que es el proceso donde ellos entienden qué es la autoridad. Y creo que ahí es como el mayor desafío porque están los terribles dos, lo que dice la psicología, los terribles dos, las pataletas, los berrinches, donde ha habido todas, digamos, esas corrientes de cómo debemos reaccionar a esas situaciones, pero todo gira en torno a ¿qué? A que los niños están en una etapa en donde están identificando qué es la autoridad. Y por eso es importante que nosotros entendamos la necesidad de esa edad, de los 0 a los 5 años. ¿Y qué es la autoridad? La lección más importante para su hijo, para mi hijo, es que él es un individuo bajo autoridad. Si mi chiquito entiende que él está bajo autoridad, yo ya gané como papá mucho para lo que será la adolescencia y la adultez. Si mi hijo en esa etapa no entiende que está bajo autoridad, yo voy a tener que enfrentar otras realidades y otros desafíos más adelante. No sé si quieres agregar ahí algo. Yo creo que es muy valioso y muy importante todo esto que has hablado, porque también ayuda a aquellos padres que han tenido el error de que quieren que sus niños se comporten como adultos. Creo que estas características de lo que están experimentando y vivenciando en su etapa ayuda a entender de que es una etapa totalmente de entrenarlos, de criarlos, de instruirlos, de enseñarlos, porque se están adaptando a un nuevo mundo, porque están aprendiendo a asimilar la autoridad, ¿cierto? Y asimilar la autoridad también lo van a ver desde los momentos de corrección y todo ello, ¿no? Entonces, es un trabajo que hay que hacer conscientes de la etapa y de los cambios que están experimentando ellos. Y algo que me hacías pensar, precisamente ellos van a expresar tanto los cambios como la aceptación o la resistencia a la autoridad de una manera muy particular. Tanto el niño varón tiende a expresarlo de una forma, las niñas lo expresan de otra forma, ¿no? A veces puede molestarles a alguno que las niñas sean muy lloronas, ¿cierto? Pero es su forma, ¿cierto? Que todos lo llevan al llanto y al llanto y al llanto, pero es una de sus formas de entender cómo ella como mujer está reaccionando a esos cambios y a esa autoridad, o los chicos reaccionan agresivamente, ¿no? Aun cuando las niñas también pueden reaccionar agresivamente. Pero es entender la etapa en que están, leer sus emociones, sus reacciones, ¿cierto? Cómo expresan esos, están asimilando esos cambios, cómo están reaccionando a la autoridad y como tú lo acabas de decir, la meta es que comprendan ese principio de que están bajo autoridad. Si logran eso, de verdad que es el gran fundamento. Y creo que es importante en ese sentido que usted se replantee, si usted tiene un niño en este rango de edad, ¿cuál es la lección más importante que usted les está trabajando en él? Que se porte bien, que sea un buen niño, que sea educado, que sepa cómo manejarse en público, que respete, porque de alguna manera todo eso está inclinado a la conducta. O la lección más importante que usted está trabajando es una de su corazón, que él es una persona creada por Dios que está bajo autoridad. Y eso es importante que usted lo replantee. En esta etapa lo más importante es que su hijo entienda que él está
bajo autoridad. ¿Por qué? Porque es creado por Dios y porque tiene la responsabilidad de obedecer a Dios en todas las cosas. Y ahí quiero citar un pasaje que está en Efesios 6, 1 al 3. Voy a leerlo para ustedes en la nueva, en la Nueva Biblia de las Américas. Dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y quiero mencionar este pasaje porque este nos enruta nuevamente a el enfoque. El enfoque es hacia Dios. La obediencia es una respuesta a Dios. Si su hijo le obedece a usted, está obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra lo insta a honrar a papá y a mamá. Entonces, ¿por qué es importante de alguna manera volver al principio bíblico? Porque ese es nuestro fundamento. De allí parte. ¿Su hijo debe obediencia? Sí, pero la obediencia es una respuesta a Dios, más que una respuesta a su autoridad. Es una respuesta a Dios. Y en eso, entender que este pasaje tiene como... el Paul Tripp lo llama el círculo de las bendiciones. Y es que en la medida que tú obedeces, te ubica en un lugar donde recibes también el favor de Dios en lo que Él ha expresado en este pasaje. Es que te vaya bien y que tengas larga vida sobre la tierra. Así que en la medida que su hijo está en sumisión, que significa honrar y obedecer, él va a estar en ese círculo de bendición. Y ese círculo de bendición es larga vida y gozo en medio de la tierra. Suena tan fácil y tan sencillo, pero es tan complicado en la labor como padres. Pero para eso quiero que usted se anime a entender que las cosas van a ir bien para ellos si obedecen. Y ese es un principio de vida. Las cosas van a ir bien si nosotros obedecemos a Dios. Pero si nosotros salimos de ese círculo, las consecuencias son otras y las implicaciones son otras. Estar en sumisión, por ende, es estar en un lugar de seguridad. Si usted no está en sumisión, usted está en un lugar de peligro. Y su hijo debe entender eso. Si él está en sumisión y obediencia, usted está en un lugar de seguridad. Pero si él no está en sumisión ni en obediencia, él está en un lugar de peligro. Por eso la función de la vara y la comunicación es una función de rescate. Es una función de saber que su hijo ha salido de ese círculo de bendición y usted está usando la vara o la corrección para volverlo a traer a un lugar de seguridad. No sé si me logro entender. Total. Y creo que es muy importante hasta graficarlo y es un buen elemento. Esa figura es muy bueno para enseñársela a los hijos, ¿no? El círculo de seguridad. Y seguridad porque hay peligros en la vida. Y si los niños no entienden ese principio de que en la sumisión a la autoridad que Dios ha delegado tiene una gran bendición, pero también hay seguridad, pues ellos no la van a ver valiosa al someterse a la autoridad, ¿cierto? Ellos tienen que ver los beneficios. Y aquí el Señor dice en el texto muy claramente para que te vaya bien. Y creo que tenemos que ahondar como padres en estudiar y entender desde la palabra qué significa ese bien. Es decir, de que se mantiene en el camino del Señor, que se mantiene en el bienestar de Dios, en la plenitud de Dios y en el cuidado de Dios, ¿cierto? Porque sus mandamientos también nos preservan, nos guardan, ¿cierto? Pero la otra bendición grande es que hay larga vida. O sea, es una y qué mejor que larga vida con gozo, ¿no? Con Porque gozo. para uno tener una larga vida llena de tragedia y de cosas duras. Entonces que esa obediencia es con el propósito de transitar por un lugar seguro, tranquilo, de bendición, de edificación completamente para su vida. Y que en el momento que no lo haga, pues va a fallar, ¿no? Por lo menos, y ser creativos en el enseñar a esto. Yo pensaba por lo menos con mi hija, el círculo es un aro, ¿cierto? Y podemos jugar al lobo que la va a atrapar, pero cuando ella entra al círculo está bien, el lobo no le puede hacer nada. Pero cuando se sale, el lobo la atrapa. Y después venir y aplicarle, enseñarle. Ese es el lugar seguro, ¿cierto? Hay un círculo de seguridad que Dios nos enseña también, donde vamos a estar guardados de muchos peligros, de muchas cosas malas que nos pueden suceder y que va a traer bendición para nuestras vidas. Y sacar el texto y enseñárselos. Hay que ser
muy recursivos en esta etapa también. Los elementos del juego, del compartir con ellos, tienen que ser muy ilustrativos para ellos, para que ellos puedan aprender de esa manera la palabra de Dios. Creo que algo importante en eso es que la honra es definida. Si usted dice, bueno, ¿cómo hago para que mi hijo honre a papá y a mamá? Y creo que hay dos cosas que queremos que usted recuerde. La honra es el resultado, primero, de que el papá entrenó a su hijo a hacerlo. Usted debe enseñarle a su hijo cómo se honra a papá y a mamá, cómo se honra al responder, cómo se honra al hablar, cómo se honra al expresar un desacuerdo. El papá debe entrenar a hacerlo. Y la segunda es que el padre debe ser honorable en su conducta. Porque podemos estar entrenando a nuestros hijos para que nos honren, pero nuestra conducta está siendo tan incoherente que estamos dando un doble mensaje a nuestros hijos. Entonces, la honra debe estar definida. ¿Por qué? Por la forma en que nosotros les enseñamos a honrar, por la forma en que nosotros modelamos con nuestra conducta. ¿Cómo usted honra a Dios? ¿Cómo usted honra a su esposo, a su esposa? ¿Cómo usted honra a sus padres, que son los abuelos? Entonces, eso va a ser un primer escenario de aprendizaje para su hijo. Y la obediencia es la sumisión voluntaria. Usted puede decir, mi hijo es muy obediente, porque le digo, vamos al parque. Claramente va a ser muy obediente porque es algo que no le cuesta y que le gusta. Pero la obediencia es una sumisión voluntaria. Yo me someto a pesar de que no quiera o a pesar de que me cueste, y lo hago voluntariamente. Y esa obediencia, hay una definición que me gusta, y es: la obediencia es hacer lo que se dice sin desafíos, sin excusa y sin demora. Si yo puedo inculcarle a mi hijo desde pequeño que la obediencia es algo que él debe hacer inmediatamente, porque es sin desafíos, sin excusas y sin demora, yo voy a ganar mucho en su corazón para cuando llegue a una edad como la adolescencia. Lo que invirtamos en los 0 a 5 años va a ser el fundamento para muchas de las cosas que van a venir después en sus cambios, en sus etapas de vida, pero que van a ser base para ellos. Si usted dice, uy, yo no hice eso y yo ya no me encuentro en esta etapa, también usted lo podrá hacer más adelante, pero va a implicar otro costo y otros sacrificios. ¿Se puede? Sí, pero el escenario ideal es que nosotros lo podamos hacer desde pequeños. En ese sentido, hay un llamado a la consistencia. Como papás debemos ser consistentes. Yo sé que cansa, que frustra, que hay momentos en los que uno siente que debe ceder porque tiene cantidad de cosas, hay cantidad de agenda, hay cantidad de responsabilidades también que tienen los papás. Lo digo también desde mi propia vulnerabilidad. Uno a veces también quisiera tirar la toalla y no ser consistente en ciertas cosas con sus hijos, pero como padre usted debe nadar contra la corriente de lo que plantea esta sociedad. Y la sociedad plantea en un sentido que la voluntad del niño debe primar aún por encima de la directriz de un padre. Vaya contra la corriente. Usted debe ser consistente con las reglas. Hay reglas que no son cambiantes, son iguales siempre, como el respeto. Hay reglas que usted debe mantenerse a pesar de, porque eso va a dar a su hijo un lenguaje correcto y va a ayudar a que su corazón se incline a Dios. Para que obedezca, usted debe enfrentar la desobediencia. Y esa es una realidad. Creer que mi hijo, desde que nació y yo hice todo esto y cumplí todas estas expectativas, nunca va a obedecer, es mentira, porque su hijo es pecador, al igual que usted y al igual que yo. Entonces, usted, para poder ver a su hijo obedecer, debe enfrentar la desobediencia. Debe enfrentar que su hijo haga la pataleta, diga no, se oponga. Y en ese escenario es donde usted debe perseverar, porque ahí es donde usted está pastoreando el corazón de su hijo. Tenga presente que usted está en una etapa de pronto muy rígida en algunas cosas, pero que es necesaria para que él entienda. Y me gustó mucho leyendo sobre este tema, que el espacio de la apelación llega hacia el final de esta etapa. Voy a poner un ejemplo, lo hablábamos con mi esposo. Si yo doy una orden, como es la hora de acostarse, y mi hijo dice, no mamá, déjame esto un momento más, él está pidiendo apelación, ¿cierto?
Pero antes de llegar a esa apelación, él debe entender que la orden cuando se da se debe cumplir sí o sí. Sí, es hora de acostarnos, sí. Pero cuando ya llegamos a esa etapa de la apelación debe ir después de que él está admitiendo esa orden, sujetándose, y de pronto él diga, no es la hora de acostarse, y se pare luchando porque no quiere hacerlo, y yo pueda entrar a un diálogo con él y decir, ¿te falta mucho? No, me falta jugar un ratico. ¿Te parece 5 minutos y vas a dormir? Ahí llegamos a una etapa de la apelación. Y la apelación es importante porque también formamos que nuestros hijos no son robots, son personas pensantes, son personas que pueden entrar a cuestionar ciertas cosas. Pero este es un espacio donde también les enseñamos a nuestros hijos que ellos pueden cuestionar una orden de su autoridad en respeto y que también deben aceptar la decisión final de esa autoridad, porque puede ser que papá diga sí o puede ser que papá diga no a la apelación. Y aún en ellos debe haber una actitud de sumisión. ¿Qué le animo? No empiece las apelaciones cuando su hijo tenga 1 año, 2 años, porque va a perder, porque él no ha entendido primero el concepto de sumisión y obediencia inmediata. Entre a la apelación cuando él está saliendo de los 5 años, que es el proceso donde su hijo ya va a empezar a vivir otras cosas. Por último, el niño lo entrenamos en la obediencia bíblica y su mayor equipamiento para inclinarlo a una obediencia bíblica es el Evangelio. Si usted refleja obediencia absoluta a Dios, si usted lucha por obedecer a Dios, si usted camina en sujeción con Dios, para usted va a ser mucho más fácil poder comunicar a sus hijos esos principios de gracia, de obediencia absoluta, de fidelidad a Dios, y va a haber resultados diferentes en ello. Aunque el niño no puede apreciar plenamente la sumisión, entrenarlo a hacer lo que debe, sin importar cómo se siente, también le va a enseñar que una persona no vive por sentimientos y por sus estados anímicos. Yo no obedezco porque me sienta bien o me sienta feliz, sino yo obedezco porque estoy en sujeción a y porque quiero glorificar a Dios, aunque no me esté sintiendo cómoda con eso, pero en ello voy a ver fruto más adelante. Creo que estos es como algunos principios en esta etapa. Que resumen esos principios en la etapa. Es muy clave esto, ¿no? Me hacías pensar que si nosotros leemos muy bien la etapa, pero de verdad aprovechamos todos estos recursos que el Señor provee, aun cuando la crianza es algo desafiante, que nos demanda tanto a nosotros como padres, sin embargo trae gozo, trae satisfacción, trae plenitud, porque con conciencia y con las herramientas adecuadas estoy haciendo una tarea que Dios me encomendó, pero que me ha provisto de todo para hacerlo. Está su espíritu, su palabra, ¿cierto? Y la comunidad, ¿cierto? Y el trabajo en pareja, que es muy importante allí, ¿no? En hogares donde se goza la bendición de que tanto papá y mamá son creyentes, es muy clave aquí que los dos estén muy equipados, muy bien entrenados en estos principios y muy de acuerdo, ¿cierto? Para que el niño no tenga escapatorias, ¿no? No que vea al papá de una forma y a la mamá de otra forma. ¿Hacia qué lado me inclino? Hacia qué lado me inclino o hacia qué palo me trepa el mico, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Pero sin embargo, en hogares donde no están los dos creyentes, es muy importante que el creyente asuma la responsabilidad y cumpla también su llamado de glorificar a Dios en la vida de su hijo y de enseñarle los valores y instruirles los valores y la palabra del Señor, porque tarde o temprano él va a mirar con los ojos de la palabra y va a haber bendición también para su vida y para la vida de su hijo. Esto es interesante y ahora queremos ahondemos un poco en los dos métodos bíblicos de la instrucción bíblica hacia el niño, los dos métodos con los que podemos instruir y corregir y disciplinar a nuestros hijos. Y el primero es la comunicación, ¿no? Hablamos que la comunicación es muy importante, de que usted tenga una comunicación abierta, clara y constante con su hijo. Abierta desde que
las cosas se dicen como son, se deben de decir cómo es, ¿cierto? Y en todo tiempo. Deuteronomio nos enseña que nosotros debemos de hablarle al acostarse, al levantarse, al estar cenando. Abierta significa que también en todo tiempo estás instruyendo a tu hijo de la palabra de Dios, inspirándolo de Dios, nutriéndole, comunicándole. Como está en esa etapa de que está explorando y que está adaptándose a un medio, también tiene que adaptarse a Dios, ¿cierto? Y ir conociéndolo. Clara es de que obviamente, como se dice, su comunicación tiene que ser precisa, concreta. Con el vocabulario adecuado. Con el vocabulario adecuado y también cuando, como lo has dicho, los límites tienen que ser claros. ¿Cierto? No que hoy sí, mañana no, porque a veces los niños no entienden si los jueves es que nos acostamos temprano o solamente los lunes, no, es claro, todos siempre nos vamos a estar acostando a esta hora, ¿cierto? Para que ellos sepan claramente cuál es el camino que están transitando y que están llevando. Esto va a permitir que debemos de comprender que es que no estamos imponiendo, sino que estamos tratando y formando un corazón. Cuando hay comunicación, tú también permites que el niño se comunique. Tú también permites que el niño se exprese sus sentimientos, exprese sus emociones, diga lo que siente y todo eso, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tú vas a poder discernir y conocer el corazón de tu hijo en la medida en que le permites a él también expresarse y comunicarse. Yo creo que también, y hemos aprendido en esta serie, que la comunicación también tiene que ser una comunicación que da toda la atención. O sea, es muy importante siempre que nos comuniquemos con nuestros hijos y mucho más en esta etapa, mirarlos, verlos, prestarle atención. Hay elementos que hoy día luchamos y ya muchas veces lo hemos tratado, que el niño puede estarte hablando, pero si estamos ocupados en otras cosas y no les prestamos atención, ellos van a tomar les estás comunicando algo diferente, porque hay una comunicación e información no verbal que transmitimos a ellos, ¿no? Entonces es muy importante que siempre que nos comuniquemos con ellos, les demos la atención debida para cuando ellos se están expresando y nosotros también dar una comunicación pidiéndoles a ellos que den la atención debida a lo que les estamos diciendo, porque ellos también cuando les estamos hablando quieren estar solo jugando y no quieren prestar atención. Hijo, te estoy hablando, quiero que me prestes atención, para un momento, y se comunican. Eso es también, digámoslo así, establecer una cultura de comunicación en el hogar, de que siempre que alguien esté hablando, le vamos a prestar la atención. Y eso los está preparando para un futuro, ¿cierto? Porque inicialmente tenemos las autoridades del hogar, que son papá y mamá, pero ellos van a tener que someterse a unas autoridades estatales, a unas autoridades educativas, ¿cierto? Donde si aprenden estos métodos de comunicación, también van a poder prestar atención a lo que ellos dicen, ¿cierto? Y no simplemente sentirse ignorados o ellos mismos ignorar a otros. Entonces la comunicación es muy importante. Dentro de la comunicación obviamente está la enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios y el Evangelio de Cristo debe ser comunicado. Por eso demanda que el Padre se esté nutriendo de la palabra de Dios. El venir a culto, el estar en un estudio bíblico, no simplemente tiene que ver con el hecho de que tú estás cumpliendo una ruta de discipulado o que tienes que estar ahí. No, porque tú te estás nutriendo para afectar también a tus generaciones con el Evangelio. Tienes que comunicarlo, comunicarlo con precisión, con sabiduría, como la Escritura Dios la ha dejado. Entonces, hay que sacar los tiempos para comunicarles bien el Evangelio. Obviamente todo el tiempo, como lo dice en Deuteronomio, estamos compartiendo el Evangelio, pero hay momentos cuando estamos viendo unos dibujitos animados y de pronto nos falta el dibujito animado que tuvo un mal comportamiento, es una oportunidad para compartir el Evangelio, ¿cierto? Pero también es favorable ese tiempo de devocional, donde se lee las Escrituras, donde tú abres las Escrituras cuando esté pequeño, pero tú le lees las Escrituras, él va aprendiendo también visualmente que me estás leyendo desde un libro y que él tiene que ir comprendiendo que es la palabra de Dios, te estoy leyendo la palabra de Dios, y tener también esos tiempos de enseñanza bíblica, culto familiar que llamamos, ¿cierto? Donde tú le enseñas la palabra de Dios, ¿cierto?
Obviamente esta parte del culto de tener el tiempo de familia, uno debe ir construyéndolo poco a poco también en su etapa, ¿no? Obviamente un niño de 2 años y todo eso no se te va a quedar ahí 40 minutos ahí, pero la edad entre los 4 y 5 años son una edad favorable en la que puedes empezar a construir estos tiempos, pero debe ser un tiempo que has venido construyendo. En las noches antes de acostarle, hay muchas herramientas bíblicas de que pues está la historia, la narración bíblica de una forma muy adaptada para la edad de ellos. Entonces ellos lo tomarán como un cuento, pero es la palabra de Dios, ¿cierto? Que se las puede leer antes de acostarse o en determinados tiempos de recreación con papá, contarle la palabra. Esto es muy clave. Pero también y el ejercicio de traerlos a la iglesia, donde ellos están siendo nutridos por la palabra de Dios a través de los maestros. A través de nosotros es una bendición cuando tenemos los tiempos en que tenemos a los jóvenes, a los juniors y a los niños en culto, para que se ambienten a la comunidad y de que estamos en un tiempo de alabar y de adorar al Señor y de escuchar su palabra. Pero nosotros los tenemos hasta el tiempo de la alabanza y ya después bajan a sus clases, que es la enseñanza aterrizada a su etapa de niño. Hay que traerlos también. Eso les va formando la disciplina de congregarse. Eso les va enseñando de que la vida se mueve en torno al Señor, ¿cierto? Y no que el Señor en torno a nuestra vida, ¿cierto? En comunicación van todos estos elementos integrados. La comunicación personal y relacional que voy a tener con mi hijo, la manera como le expreso las cosas, como le hablo, ¿cierto? Pero también la enseñanza de la palabra de Dios. Y es hermoso cuando lo haces, porque tú, de pronto el niño a esta etapa no te va a dar clases a ti del Evangelio, pero sí en momentos vivenciales vas a ver el cómo está respondiendo a ese Evangelio que le estoy enseñando, ¿cierto? Entonces pueden venir, por lo menos a mí me sucede que mi niña viene, le pregunto cómo te fue en el colegio, y se pone a contarme ciertas historias y me empieza a decir, papi, ¿cierto que esto no le agrada a Dios? Por esto que hemos hablado, que tú dijiste, que tú hablaste. Entonces ella sí está asimilando y en su vivencia está relacionando lo que le enseñamos con lo que ella está viviendo. Y ya está diferenciando. Sí, y hoy, mira, es increíble. Yo no he tenido un tiempo o sea, no he tenido un tiempo, no, sino no tuve la necesidad de sentarme a darle una charla sobre el Halloween a mi niña. Pero cuando empezaron en el conjunto algunos en los apartamentos a poner las decoraciones de Halloween, ella sola dijo, papi, ¿cierto que esto es feo? ¿Esto no le agrada a Dios? ¿Esto no es de Dios? Y yo, ¿por qué lo dices, hija? Dice, porque no es bonito, porque asusta, porque da miedo. Entonces, para mí eso es el fruto de la palabra. Porque si vemos la luz, aprendemos a diferenciarlas de las tinieblas. Y es la forma en cómo tú vas viendo que tu hijo te va retribuyendo lo que vas aprendiendo del Evangelio. Entonces, eso en torno a la comunicación. Ahora está el otro elemento, la vara, la disciplina. Recordemos que la vara es bíblico, es un método bíblico que Dios nos ha dado. Tanto la comunicación como la vara. Por lo tanto, debe usarse y debe aprenderse a usar. Y aprendíamos que la vara se usa con el fin de tratar con el corazón, no de maltratar, no de dañar o agredir físicamente al niño, o como un método de venganza y de desahogo del dolor o de la frustración o de la ira del padre, ¿cierto? Es para tratar con el corazón. ¿Por qué con el corazón? El Señor enseña en su palabra que la necedad está ligada al corazón del niño. Como doblegar el corazón. Entonces la vara va a tratar con esa necedad, con eso que se resiste y que vienen todos nosotros a obedecer. Cuando vemos actos de desobediencia que lo están sacando de su círculo de seguridad, ahí lo que se aplica es la vara, para que eso le ayude a entender que no se debe salir de ese círculo de seguridad y que trata es con su necedad, con su rebeldía, con su desobediencia, con la soberbia que tarde o temprano le va a hacer. Ahora, ¿cómo debemos disciplinar? Obviamente este es un acto que se debe hacer en lo íntimo primeramente, se debe hacerse en lo privado. No debemos avergonzar a nuestros niños en público. No debemos corregirlos con vara en público porque
Eso los avergüenza a ellos, y menos delante de sus hermanos, si tiene más hermanos. Es importante tomarlo, ¿cierto? Y llevarlo a un lugar donde íntimamente tú puedas aplicar la corrección. Tampoco debemos corregirlos con ira, con enojo. Es natural, en circunstancias los niños van a hacernos enojar. Pero el Señor dice que no debemos de hacerlo con ira, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces debemos de hacerlo de una manera firme, ¿sí? Respetuosa por la integridad física y espiritual y moral del niño, ¿cierto? Pero sin ira, sin ira. Debe ser de una manera también amorosa, porque se expresa amor, porque el padre que ama a su hijo lo corrige y lo disciplina. Entonces eso es un acto también que va acompañado de amor. No confundamos amor con melosería, ¿cierto? Porque algunos nenequerías no. Va con una actitud de amor. Hijo, te amo y por eso te voy a corregir. Yo creo que también ahí es agregar que la vara va con un corazón vulnerable, como papás, porque a veces podemos corregir de manera incorrecta, podemos equivocarnos aún en medio de esa corrección y no podemos negarnos la oportunidad de ser vulnerables con nuestros hijos y decir, hijo, te corregí de una manera inadecuada, perdóname. Porque ese es un escenario también de enseñanza, ese es un escenario donde mostramos que todos somos pecadores, que todos somos necesitados de Dios, que todos necesitamos el perdón de Dios, pero también el perdón de otros, y que tenemos la capacidad de acercarnos y pedir perdón a nuestro hermano. Entonces, como papá, si usted ejerció en algún momento mal la vara, sepa también que ese es un escenario en donde Dios le está formando para decir, perdón, hijo, en esto me equivoqué. Y eso va a traer también a su hijo mucho crecimiento. A veces sentimos que vernos débiles frente a nuestros hijos perdemos, pero no es debilidad, es mostrar vulnerabilidad y necesidad de Cristo. Ahora, es obvio que usted va a corregir lo que ha instruido y ha enseñado. Muchas de las veces que el corazón de los hijos se exasperan o se irritan contra sus padres, es que los castigan sin motivo, ¿no? No les han instruido. Yo te dije, yo te enseñé, pero nunca se han sentado a enseñarles e instruirles, ¿cierto? En el respeto, en el amor, en la obediencia, en la honra a los papás, ¿cierto? Entonces, en ese momento, en esa actitud amorosa en privado, tú le tienes que decir, hacer caer en cuenta lo que él hizo mal antes de aplicar la vara. Y llevarlo al punto en que él reconoce, sí, sé que está mal. Y luego recordarle que tú debes de corregirlo por los principios que Dios nos ha dado. Primero, nos delegó esa autoridad. Segundo, es una expresión del amor de Dios y del amor tuyo hacia Él. Y tercero, es para que se mantenga dentro de ese círculo de seguridad que va a traer bendición y no lo vuelva a hacer. Que el dolor que va a sentir en su cola no es para infringirle daño, sino que le recuerda que eso está mal y va a traer dolor y consecuencias en su vida, porque eso es lo que hace el pecado, traer dolor y aflicción. Entonces, pero que en el amor lo corriges para instruirle. Debes de avisarle y decirle cuántas varas le vas a dar, ¿sí? Cuántas toques de vara le vas a dar en la cola, ¿cierto? 2, 3, ¿cierto? Para que él sepa que va a recibir eso y debe recibir eso nomás que tú le dices, ¿sí? Sí, lo aconsejable es que no se lo des encima de los pantalones, pues porque va a amortiguar el golpe y la idea es de que sienta un poco ese dolorcito, ese ardor sin maltratarlo y destruirlo, pero sí que sienta la zurra, como dicen, ¿no? Cuando hablas de eso, pienso en Proverbios 3:11. Dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor. ¿Por dónde viene la disciplina del Señor? Por los padres, por aquellos a quienes les delegó esa autoridad. Ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Claro. Lo más aconsejable es que cuando estés disciplinándolo lo hagas sobre tus piernas, para que se sienta el contacto afectivo del padre, ¿cierto? Algunos tienen la costumbre de que se incline y ponga
en la silla o algo. No, debe ser un acto muy cercano, muy íntimo, ¿cierto? Pero también adecuado. Y una vez tú lo puedes colocar en las piernas y consolarle. Esperar, porque su llanto está expresando también ese dolor y ese arrepentimiento de por qué lo hice. Y una vez allí, hablarle de Cristo, aprovechar y hablarle de Cristo y hablarle del Evangelio, de la necesidad que tiene de Jesús para vencer esa actitud, para vencer esas expresiones y orar con Él, orar con Él. Y también le puedes expresar, hijo, a mí también me da dolor, me da tristeza. Cuando tengo que corregirte también me duele, porque estás siendo empático con Él, pero lo hago porque te amo, con firmeza. De ahí deben salir reconciliados, ¿cierto? O sea, como se arregló. Tú eres, lo que dijo la pastora Yubelia al comienzo es muy importante. Tú y yo somos representantes de Dios. O sea que si Él se está comportando así, de una forma está tomando esa actitud ante Dios y en un futuro tomará esa actitud contra Dios. Pero si allí recibió la disciplina y se corrigió, va a ir muy bien. Va a ir muy bien. ¿Cuándo debo disciplinar? La verdad, desde el primer momento, aun cuando se resista a que no se quiere dejar cambiar el pañal, desde ahí, ¿cierto? Cada momento, cada evento que él está desobedeciendo, se está saliendo de ese círculo de seguridad, de bienestar y de bendición, donde está deshonrando a los papás, donde está siendo rebelde, necio, ¿cierto? Debes corregirlo. Entonces dirás tú, ay, entonces me la va a pasar es disciplinando. Pues al comienzo va a tocar estar constante, porque si no eres constante con la disciplina, ellos van a aprender un modelo. Por lo general, como padres cometemos el error de que cuando estamos ahí encima haciéndolo, los niños empiezan a tener un buen comportamiento. Entonces debes hacerlo porque se va a ver que con regularidad, poco a poco va a ser menos. Pero una vez tienes que estar atento y no relajarte, porque hay padres que ya después se relajan y no más, y otra vez se levantó el niño. Y creo que ahí cabe la aclaración nuevamente. ¿En qué rango de edad estamos hablando? De 0 a 5. Sí, es importante entender que en la medida que nuestros hijos pasan a otra etapa, aún hay variaciones en ese tipo de comunicación y en el ejercicio de la vara. Pero en este rango de edad sí es importante ser persistente. Bien. ¿Qué pasa si el niño dice, y papi, yo no escuché, ¿cierto? Tú te tienes que cerciorar, muy bien. Primero, si él no escuchó, ok, ¿por qué no escuchaste, cierto? Hablar con él, reafirmarle y saber que va a tener esa corrección por aquello que no escuchó, pero que ahora ya escuchaste, ¿cierto? Sí. Y si me vuelves a decir que no me escuchaste, te voy a corregir porque el no escucharme es un acto de desobediencia. Tienes que enseñar a tus hijos también a oír, a escuchar, a atender lo que tú estás diciendo en las correcciones, ¿no? ¿Qué pasa si estoy muy enojado? Pues tienes que calmarte primero, no puedes corregirlo en ira, respirar, orar al Señor, entregar lo que te enoja, leer también tu corazón, si es tu orgullo y tu deseo de que tu hijo tenga un determinado comportamiento y no lo logras ver, y puede ser una frustración, tienes que manejarlo inmediatamente con el Señor y de pronto apoyarte en tu pareja. Sí, porque no estás en la condición adecuada para corregir, pero si tu pareja vio que él lo haga el acto de corrección y de disciplina. Hay otra pregunta que dice, ¿y si no estamos en casa y preciso en la calle, en el centro comercial, bueno, o en una reunión donde fuiste invitado, donde eres familiar? Lo más aconsejable es que siempre se haga en un recinto privado, ¿cierto? Si no, si ya el niño está en capacidad de entender, él debe entender de que cuando lleguen a casa van a tener que hablar acerca de lo que ocurrió, ¿cierto? También tienes que cuidarte, como hablábamos en los capítulos, estamos en una sociedad que está en contra
de la corrección física. Aún familiares te pueden demandar y te pueden hacer esto. Tú tienes que aprender a leer en qué entorno te encuentras, ¿cierto? Y qué entornos es favorable poderlo hacer allí, pedirle a la familia o al lugar donde te encuentras, buscar ese espacio íntimo y hacerlo. Pero si no, es mejor que lo manejes y esperes que llegues a casa. Hay momentos donde por circunstancias vas a tener que pasar, ¿cierto? O sea, esto lo voy a manejar, pero no debes dejar de pasar el hablarle y comunicarle que lo que hizo está mal, que no lo pudiste corregir porque no es tu deseo avergonzarlo, pero que estuvo mal. Y si el niño está en una condición de recibir ahí el castigo, bien, si no, en la siguiente ya, pero son excepciones, son muy excepciones. Por último, ¿qué pasa si no funciona? Entre más lo hago, más no veo resultados. Bien, algo que tenemos que entender primeramente es que nosotros lo hacemos en obediencia al Señor. Y nuestra obediencia, ¿cierto? Al Señor lo hacemos por glorificarlo, por honrarlo, porque creemos en sus mandatos, porque creemos en su palabra. Y porque creemos que estos son métodos de Dios. Tenemos que hacerlo. Y tenemos que permanecer, que a su tiempo dará su fruto, ¿cierto? Da su fruto. Yo recuerdo la historia que tú me contabas del seminario de una compañera, creo tuya, que decía que estaba ya cansada de darle, que nada. Y alguien mayor le animaba, le decía que no se puede, que tenía que seguir adelante, porque a la final daría fruto. Por eso, como que pesa tanto la palabra que uno debe persistir. Porque es una etapa en la que uno muchas veces se va a sentir frustrado y va a sentir que no hay resultados, pero debe persistir. Lo otro es, ¿por qué debo hacerlo? Primeramente porque nos ha revestido Dios de eso, enfatizo, de la autoridad y nos ha delegado a ser agentes y representantes de Él. Es increíble, pero sí, nuestros hijos van a llegar a entender y a conocer a Dios partiendo de cómo nosotros somos. Pero también es porque son los métodos que Dios ha dado. Y si tú le crees al Señor y crees en su palabra, pues tienes que creerle a los métodos, a lo que Dios ha dado para hacerlo. Si no, sería un acto de incredulidad y de desobediencia el no disciplinar, el no aplicar la vara. Si tú no aplicas la vara, créeme, hermano, estás teniendo un problema de incredulidad serio. Si tú no aplicas los métodos el método de comunicación, estás pasando por una etapa de desobediencia y no puedes esperar resultados divinos sin la obediencia al Señor que Él nos demanda. Por último, y si es muy tarde, o sea, ahorita estamos hablando que de pronto tú estás viendo este programa y tu niño ya tiene 5 años, porque estamos hablando... O 7, o 7, no, nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar y es apropiado que tengas una charla con tu hijo, lo sientes, le hables, que hasta aquí tú cometiste errores en la forma en que lo habías criado porque ignorabas, no conocías al Señor. Pero ahora que Cristo ha venido a tu vida y la luz ha venido a tu vida, tú ahora entiendes cómo hacerlo y que a partir de ahora esta será la forma en que vas a estar corrigiendo e instruyendo a tu hijo en el camino del Señor. Nunca es tarde y quiero también apelar a aquello que alguna vez una hermana me decía, pero pastores, ya mis hijos son mayores, no son adolescentes, no son niños, no son bebés. Nunca es tarde, no significa que con ellos vas a aplicar el método de la vara, porque ya de pronto por ese lado no te va a aplicar, porque también tiene un momento, un tiempo, que cuando ellos van a iniciar su etapa de adolescencia, hasta ahí va. Pero nunca es tarde para que empieces a hablar de la comunicación, nunca es tarde para establecer mis límites, nunca es tarde para hacerle entender el círculo de seguridad en el que debe estar tu hijo, para evaluar las de honrar y para evaluar las influencias formativas. Todo eso nunca es tarde, debes de empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque desde el momento en que le entregaste tu vida a Cristo, te convertiste en un agente de Él, luz del mundo, sal de la tierra, luz de Dios a tus hijos y sal de Dios para tus hijos. Entonces debes de hacerlo. Esto nos ayuda a entender que hasta aquí a lo que hemos visto, criar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor
consiste en esto. Este es un pequeño resumen de qué debemos de hacer hasta esta primera etapa de 0 a 5 años y creo que nos ayuda a ilustrar un poco bien lo que hasta aquí hemos estado viviendo. Yo creo que podemos terminar este tiempo orando y si usted está en este rango de edad, si usted tiene hijos en el rango de primera infancia, pues deseamos que aquellas cosas que hemos puntualizado le hagan sentarse, nuevamente mirar su corazón, mirar su rol como papá, como mamá, si tiene la oportunidad, como decía el pastor, de sentarse con su pareja y hacerlo, creo que es un buen espacio de crecimiento como familia. Si usted no está en este rango de edad, si sus hijos no están en el rango de primera infancia, que usted pueda recordar aquellos principios que son absolutos y pueda ver en medio de esos principios cómo usted está ejerciendo su paternidad. Y le animamos a que se vuelva a conectar con nosotros el próximo miércoles para seguir viendo otra etapa en la que su hijo o su hija está y cómo la palabra aún nos instruye en medio de ello. Y cómo aplicar todos estos dos temas que hemos tratado y cómo aplicarlos en esa etapa. Sí, voy a orar y le animo a que usted por un momento cierre allí sus ojos y ponga delante del Señor sus hijos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de ser padres. Qué regalo tan hermoso. Es un regalo que primero, desde el día que nos enteramos, nos recuerda que es un milagro que tú has hecho al traer la vida. Señor, que es un milagro en la forma en que haces crecer ese embrión, que es un milagro el poder tenerlo un día en nuestros brazos y verle crecer, verle afrontar todos esos cambios y descubrirse a sí mismo como una persona que ha sido creada por ti. Señor, ayúdanos como papá a poder tener el objetivo de enseñarle a nuestros hijos que ellos están bajo autoridad. Permítenos poder trabajar, Señor, para que cada una de las cosas que hagamos puedan, Señor, pastorear su corazón y que en la medida que pastoreemos su corazón podamos ver conductas que te dan la gloria y la honra a ti. Ayúdanos, Señor, a entender nuestros roles, a entender las formas en que debemos persistir, a entender las formas en que debemos acompañar, a entender las formas en que debemos aplicar esos métodos bíblicos que has puesto a nuestro alcance, como son la comunicación y la vara. Permítenos ser sabios para encontrar canales de comunicación en donde te honremos a ti. Permítenos hacer ejercicio de la vara, Señor, no bajo nuestras emociones, bajo nuestros argumentos, bajo nuestra autoridad, sino el ejercicio de la vara para doblegar un corazón que es pecador y necesita reconocerse frente a ti como necesitado. Permite que nuestros hijos puedan entender que si hay un momento de corrección con vara, es un momento para doblegar sus corazones a ti y decir, Señor, hemos pecado, ayúdanos y permítenos crecer en ti. Señor, perdónanos como padres porque también nos equivocamos, fallamos, porque nos dejamos llevar por nuestro corazón, por nuestras emociones, Señor, y muchas veces, Señor, aplicamos tantas cosas por creer que estamos haciendo los hijos perfectos para nosotros mismos, pero no hijos que te glorifican a ti. Cuida nuestro corazón de ello y permítenos caminar en humildad, viendo, Señor, en nuestros hijos personas que son para gloria y honra tuya. Amén. Te damos muchas gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Queremos invitarles, mañana tenemos nuestro tiempo de rodillas de papá y mamá por Zoom a las 8 de la mañana, así que si usted desea unirse a este espacio, puede hacerlo a través del link que enviamos en el WhatsApp de Iglesia. Si usted no está en este grupo, puede escribir a través de los comentarios de esta transmisión y podemos contactarnos con usted para que se conecte a este tiempo de oración por nuestros hijos. Eso. Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos también el próximo fin de semana en nuestro tiempo de culto y celebración familiar al Señor. Dios los bendiga, que tengan una linda noche.